Hermanos, nosotros acabamos de leer en el texto base una de las conversaciones más interesantes e importantes de toda la Escritura. Y es tan importante lo que dijo el Señor Jesucristo en esta conversación, que lo que Él dijo hace parte de lo que nosotros atesoramos como herencia. ¿Por qué? Porque lo que Él le dijo a la samaritana, en ese pozo, allí en el pozo de Isaacar, configura o más bien hace parte de lo que Cristo ganó en su sacrificio. Por lo tanto, es nuestra gloria y es nuestro beneficio. Hoy, como bien lo vimos en la mañana con el hermano Jair, estamos viendo el pacto de membresía. Este pacto de membresía, como cualquier contrato, contiene unas cláusulas. Hoy vamos a ver la primera. La primera cláusula es que mantendremos la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Quiero que por favor nuevamente vaya a Juan 4 y vamos a desglosar la estructura de la conversación que Jesucristo tuvo con la samaritana. Vaya conversaciones que se encuentran en el Evangelio de Juan. Esta conversación es antecedida por la conversación que Jesucristo tiene con Nicodemo. Y ahí nada más y nada menos que presenta el amor de Dios, el nuevo nacimiento, la vida eterna. Qué precioso hubiera sido hablar con el Salvador. Son conversaciones que realmente cambian la vida. Pero esta también le cambió la vida a esta samaritana pecadora. Vamos a mirar lo siguiente. En Juan 4, del 10 al 11, Jesucristo evidencia la ignorancia de la mujer samaritana para entender las cosas de Dios. Del 13 al 14, Jesucristo también evidencia la ignorancia de la samaritana. Del 17 al 18, Jesucristo evidencia el pecado de la samaritana. Del 21 al 24, Jesucristo es el gran pedagogo, el gran maestro divino que revela la voluntad de Dios a los hombres y le revela un poquito de su gloria. Pero en el versículo 26, Jesucristo se demuestra tal y como Él es, que es el Cristo de Dios, el gran y eterno yo soy. Así que es muy importante que nosotros miremos cómo se desarrolla esta conversación. Él empieza primero pidiéndole a la samaritana que le dé beber. Pero si ustedes se dan cuenta, esta conversación termina y culmina en la adoración. ¿Por qué? Porque la samaritana bien entendió con quién estaba hablando y se dio cuenta que lo más importante del hombre es la adoración. En el versículo 19, la samaritana confiesa a Jesucristo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y esa conclusión a la que ella llega, la lleva a conclusiones divinas. Y de una vez, ella abre ese switch diciendo: si Él viene de Dios, entonces tiene que ver con la adoración. Entonces aquí nos vamos a posar en la adoración. La adoración, como bien vamos a demostrar rápidamente, no es un asunto secundario, no es un asunto el cual podamos pasar por alto. La adoración a Dios tiene que ver con el corazón de nuestra religión. Entonces, les recuerdo que ser seguidor de Cristo implica directamente nuestra lealtad a adorarnos. Nosotros hemos sido hechos para adorar a Dios y debemos recordar nuestra condición actual. Debemos recordar que por nuestra incapacidad natural y el pecado remanente o el pecado original y la culpa que eso deriva, nos ha impedido conocer y adorar a Dios. Por lo tanto, ese es nuestro gran problema, que no podemos adorar a Dios, porque Él no va a aceptar una adoración que provenga de pecado, porque Él no va a aceptar pecado ni iniquidad en su presencia. Entonces es aquí algo importante, que es la adoración.
Hoy vamos a ver, como bien lo dije, la primer cláusula, y es que nosotros como Iglesia de Jesucristo nos comprometemos a mantener la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Nosotros solo vamos a poder adorar a Dios porque Cristo lo logró en la cruz. Había un abismo muy grande que nos separaba de Dios, y Cristo es ese gran puente que nos acercó a Dios. Por lo tanto, el adorarlo es nuestro beneficio como hijos de Dios, como amados de Dios. Es así que quiero, antes de poder desglosar qué significa la adoración pública, de acuerdo a la palabra de Dios, quiero que veas cómo nosotros como creyentes debemos enfrentarnos o con qué disposición debemos acercarnos a la adoración a Dios. Y lo primero es que debemos acercarnos con humildad. ¿Por qué? Porque la salvación solo pudo ser lograda o efectuada por Jesucristo. Él es el autor de la salvación, Él es la causa de la salvación. Por eso, quitamos toda autoría o todo protagonismo de la gente o de las personas o de lo que nosotros queremos o deseamos o pretendemos hacer. El hombre queda totalmente eliminado de este concepto. ¿Y cómo podemos verlo? Bueno, vamos a ver una tripleta sagrada en Romanos 1:1, en Filipenses 1:1 y en Tito 1:1. El apóstol Pablo se presenta como esclavo de Jesucristo. En nuestras versiones de Reina Valera vemos que se tradujo como siervo, pero la palabra original es doulos, que significa esclavo, esclavo. Entonces nosotros, como diría el apóstol Pedro, una vez fuimos esclavos del pecado, pero no hemos llegado a que una vez esclavos del pecado y siendo salvos vamos a llegar a ser anarquistas o tal vez como una mula sin ningún tipo de señor y amo. No. Jesucristo ha comprado a su pueblo para que le sirvamos. Por lo tanto, el carácter de siervo debe permear nuestras intenciones cuando alabamos y adoramos a Dios en comunión. ¿Por qué? ¿Qué pensarías tú de que de pronto una madre quiere regalarle algo a su esposo y de pronto le da a su hijo el dinero para comprarle ese regalo a su papá? Digamos que ese hijo no podría alardear de sí mismo, ¿verdad? Que yo fui el que compré el regalo a mi papá. La autoría no es de él, la iniciativa tampoco puede que sea de él. Eso pasa en grande escala con el Señor. Dios ha sido el que regula la adoración porque Él ha sido el autor de la salvación. Entonces, aquí vale la pena recordar este principio cristiano de nuestra doctrina que hace parte de nuestra reminiscencia más profunda, y es que nosotros adoramos a Dios según Él lo ha ordenado. Lo que se hace en los cultos, todos los elementos de la adoración, tienen que ser los que Dios mismo ha revelado. Y sea quien sea, el líder o el pastor o la gente influyente o los asistentes, todos tienen que adorar de acuerdo a las Escrituras. Entonces puede surgir una interrogante: ¿cuál es la necesidad o cuál es el fundamento de este principio regulador de la adoración? Quiero que por favor me acompañe a 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí las palabras del apóstol Pablo a Timoteo enmarcan de una forma maravillosa y muy explícita la necesidad y el fundamento del principio regulador. Lo primero es que es casa de Dios, no es casa tuya, no es casa mía, no es casa de alguien más, sino que es casa de Dios. Y no es de cualquier Dios en minúscula, sino es la casa del Dios viviente, del único que hay. Entonces el asunto aquí es que Timoteo debe aprender a conducirse en la iglesia, porque la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad.
Entonces, de manera que nosotros debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios. Nosotros nacemos briosos, nacemos rebeldes, nacemos orgullosos pretendiendo adorar a Dios o darle a Dios algo que Él no ha pedido. Entonces, por eso debemos aprender a adorarle. El hecho de que Dios sea el dueño y el propietario de la iglesia limita completamente nuestra conducta y la subordina a los deseos de Dios únicamente. Hoy veíamos que Dios es una persona, por lo tanto, nuestro pensamiento no es el de Él, primero por el pecado original. Nosotros nacemos con una voluntad muy distinta a la de Él, por lo tanto, Él ha establecido su voluntad en las Escrituras, dándonos parámetros para cómo comportarnos en su casa. Entonces, todo lo que se hace en la iglesia debe ser bíblico según la norma de la Biblia y de ninguna manera debemos realizar lo que se nos ocurra, lo que deseemos, porque la adoración es para Dios. Y nosotros como cristianos, como creyentes, como miembros de la iglesia bautista reformada de Suba, hemos puesto nuestro corazón en la ley de Dios y por lo tanto vamos a querer adorarle de la manera más pura para eliminar todos los sistemas falsos de adoración. Y esto más que ser reformado, profundamente reformado, esto es ser un cristiano honesto, un cristiano realmente sincero con su Creador. Entonces vemos que la necesidad del principio regulador en la adoración es muy evidente porque nosotros o nuestra voluntad está muy alejada de lo que Dios quiere. Y lo segundo es que el fundamento de la adoración es que esta es la casa de Dios. Por lo tanto, asegúrate de vivir bajo sus reglas. Algo también preliminar que podemos desprender acá y es que esta doctrina es muy importante porque debemos eliminar los errores o problemas comunes que se derivan de no tener en cuenta este principio. Y muchos han querido señalar, de forma errónea por supuesto, que el principio regulador tiene que ver, cuando mucho, con los asuntos de forma. Otros más equivocados afirman que el principio regulador corresponde a una imposición europea de cómo adorar al Señor. Pero esto más que una tradición sin sentido o descorazonada, esto es el corazón de Dios. Cristo ha muerto por su pueblo para que ellos puedan adorar a Dios y que lo hagan de acuerdo a su voluntad. Otras personas pueden de pronto hacer una distinción muy superficial y mala, aplicando asuntos esenciales y secundarios. Ahorita lo veremos más adelante. Es decir, muchas personas o muchas iglesias o doctrinas evangélicas han desechado el principio regulador porque creen que es una imposición de seres humanos. Hay una declaración reformada contemporánea que dice lo siguiente, y abro la cita. Es importante dejar claro que esto no es una cuestión secundaria, está hablando de la adoración, sino una cuestión esencial. El cristianismo reformado ha mantenido una visión de la Escritura única. Otras expresiones del cristianismo sostienen la autoridad, infalibilidad e inerrancia de la Escritura, pero es único de la fe reformada sostener la doctrina de la suficiencia y claridad de la Escritura. Además, nos adherimos a la validez permanente de la ley moral integrada e incorporada en los 10 mandamientos. Calvino y otros sitúan la discusión de la adoración de Dios en el marco del segundo mandamiento. El principio regulador está relacionado con una visión particular de la Escritura. Hermanos, debemos reconocer que hoy en día nos enfrentamos a una generación de cristianos, de pronto entre comillas, y con pesar lo decimos, que pretende ser reformada sin regular la adoración según las Escrituras. Citando el segundo tomo o el segundo libro de la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, él sostiene que no es suficiente con que nosotros comprendamos o asimilemos las doctrinas de la gracia. Eso es un pilar, pero el segundo pilar es que nos hace tan reformados
el sostener las doctrinas de la gracia, el sostener la adoración regulada. Así que no podemos desligar la salvación según las Escrituras del principio que regula la adoración. Entonces, muchas veces se cae en el error de la doble moral, de decir que podemos adorar a Dios porque Él nos ha salvado, pero adorarlo a nuestra manera. No es así. Por lo tanto, nos enfrentamos hoy en día a grandes problemas de reformadillos en minúscula, diciendo que solo es importante las doctrinas de la gracia y pisoteando la ley del Señor. Entonces, como diría el gran Arthur Pink en su comentario a el Evangelio de Juan, adoración es religión y la religión es adoración. Por eso la adoración es tan importante para nosotros y hacerlo como Dios lo ha dicho es el corazón de la reforma. Así que con el hermano Yair vimos lo que implica este imperativo de mantener. Mantener implica o supone una actitud de guarda, es decir, nosotros nos hemos comprometido a sostener y abrazar no cualquier cosa, sino la adoración que está según las Escrituras. Esa es nuestra primer cláusula, la cual hemos firmado de corazón. Es así que con esta gran introducción vamos a ver cuál es el principio o la definición del principio regulador. Como una descripción para que la anote, esto significa el principio regulador. El principio regulador es la doctrina que afirma que para la adoración pública tenemos en la Biblia un principio o directriz que la reglamenta, la rige o la regula. Esto significa que la Iglesia adora a Dios correctamente si observa el principio de que Dios ha demandado o regido estrictamente cómo quiere ser adorado en las Escrituras. Entonces, de nuevo, este principio quita de nosotros el factor personal o subjetivo de la adoración. Es decir, no vamos a adorar a Dios como uno piensa o como uno quiere, como uno desea. Tampoco vamos a adorar a Dios para conformarnos o agradarnos a nosotros mismos, sino que todo se trata de Él, todo es por Él, todo es para Él. Así que nosotros debemos estar seguros, hermanos, que nuestra adoración está sujeta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todo lo que hacemos nosotros en la adoración le agrade. Es para Él. Por eso tú no das un regalo a una persona con tu criterio personal. No le voy a regalar a mi esposa unos guayos de fútbol, de color de hombre, porque primero no le gusta, segundo tampoco juega fútbol. Entonces, es lo mismo. Adoras a Dios porque Él quiere ser adorado de cierta manera. Así que la doctrina del principio regulador señala que en efecto hay una norma, hay una regla establecida, revelada por Dios para la adoración corporativa. Vamos a alejar este principio o esta doctrina de la adoración privada. Todos como creyentes tenemos la responsabilidad de adorar a Dios en privado. Pero, como vimos que Dios ha derramado su sangre por su pueblo, entonces sus implicaciones para la adoración van a ser públicas, van a ser colectivas. Entonces, podemos ver que el principio regulador se encuentra del tema grande de la iglesia, es decir, el propósito de la iglesia. Cada vez que usted se ponga a pensar o a reflexionar o a meditar acerca de la doctrina del principio regulador, primero pásese antes por la estación de la iglesia. Nosotros podemos adorar, es en virtud de que Jesucristo ha comprado un pueblo para adorar. Así que todas las iniciativas, la organización de la iglesia, todos los ministerios, todos deben ser bíblicos y extraídos de los mandamientos que explícitamente Dios ha configurado o establecido en la iglesia. Es muy importante saber esto porque, como veíamos en la enseñanza pasada, nosotros a veces tenemos una tentación
a adorar a Dios con algo que Él no ha prohibido expresamente. Entonces caminamos por el margen de la ley, como tentando a Dios, como andando por una cuerda floja. Dios nos ha liberado de esa pecaminosidad y ha puesto explícitamente cómo quiere ser adorado. Quiero que por favor vea dos exhortaciones, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo, de cuál es el principio regulador. Una se encuentra en Eclesiastés 5, versículo 2. Son dos exhortaciones, una de padre a hijo, con respecto a cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. En este caso, pues, es el padre Salomón en Eclesiastés, que dice lo siguiente. Eclesiastés 5, qué pena, vamos a leer del versículo 1 al 2. Dice Salomón: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír para ofrecer sacrificio, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben mal. No te des prisa con tu boca, y tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y veamos otra exhortación de otro padre a otro hijo. Esta vez es el padre Pablo enseñándole a su hijo Timoteo los principios de la doctrina de la regulación de la adoración. Primera Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta es una enseñanza muy paternal. Dios es un pedagogo por excelencia. Y le está diciendo: hijo, voy a transliterar como que la frase que usan mucho los papás o los abuelos cuando vamos de visita. No tocar se llama respetar, tenga cuidado, no es su casa. Asimismo Dios nos trata y le dice a sus hijos: esta es la casa de Dios, ten cuidado cómo te comportas, ten cuidado lo que dices, incluso lo que piensas. Eso fundamenta el principio regulador. Primero, que es casa de Dios, que no es casa tuya. Dice un teólogo, y abro comillas: espero que sea obvio para usted que bíblicamente hablando, la adoración y la iglesia están relacionadas inseparablemente. La iglesia es el templo de Dios, y este hecho indica que la adoración a Dios y la organización de la iglesia están bajo la especial regulación de la palabra de Dios. Si no somos capaces de ver esta conexión, perderemos mucho de las grandes implicaciones del principio regulador de la iglesia hoy en día. Cierro comillas. Esa está la exposición a la confesión de fe de Samuel Waldron. Quizás alguno de nosotros no esté de acuerdo con cierto aspecto de nuestra adoración pública, pero si la palabra de Dios ha sido predicada claramente y la iglesia en conjunto recibe tal instrucción, nuestro compromiso como iglesia local y Beresuba es que nuestra opinión no debe ser tomada en cuenta. Eso es lo primero. No importa tu opinión, no importa tu deseo. Y no lo decimos con desdén o con desprecio, lo decimos porque es la casa de Dios. Aquí no importa lo que nosotros pensemos, ya que Dios es más sabio que todos nosotros. Así que Dios y solo Dios nos dice cómo adorarle, y lo hace en su palabra. Y no lo hace a través de tradiciones o confesiones, tampoco lo hace por medio de experiencias o sueños, ni visiones, ni preferencias personales. Él lo hace en la Biblia. Por lo tanto, al mantener esta primera cláusula, nos comprometemos a ser guardianes de la adoración pública según las Escrituras. A eso nos comprometimos. Es así que primero, ya vemos qué es la definición del principio regulador, y es que la adoración pública está basada en las Escrituras. Vamos a ver un segundo punto, y es qué incluye la adoración bíblica en los cultos de adoración.
y vamos a soportar este gran edificio que se llama principio regulador en 4 columnas, no olvidando obviamente que la base de este edificio son las Santas Escrituras. Ahí les envié, o el pastor les envió el gráfico. La base son las Escrituras, pero las Escrituras desprenden 4 columnas que soportan este techo de la adoración a Dios. Lo primero que vamos a ver es que el pilar, o el primer pilar, sería usar los elementos del culto revelados en las Escrituras sin añadir o quitar. El segundo pilar es adorar a Dios corporativamente el día señalado y la regulación de sus actividades ese día. El tercer pilar es la participación de cada uno según la palabra de Dios. Y el cuarto pilar es que vamos a coordinar los asuntos de la adoración, subordinando unos asuntos que vamos a llamar circunstanciales o secundarios. Entonces empecemos por el primer pilar: usar los elementos del culto revelados en las Escrituras sin añadir o quitar. Entonces, mantener la adoración a Dios va a incluir el observar y guardar que los cultos de adoración, es decir, como hoy, lo que hacemos el día de hoy, siempre vayan de la mano con los siguientes elementos, y vamos a ver 6 elementos. Empecemos por el primero: la lectura de las Escrituras. Es más que importante. Miremos por favor rápidamente en Nehemías 8:8. La lectura de las Escrituras con un carácter público, no privado. Sabemos que nosotros como cristianos debemos leer las Escrituras, pero en el culto a Dios también debemos leerlas. Nehemías 8:8 dice: y leían, plural, no singular, y leían ¿quiénes? El pueblo. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dios siempre va muy profundo al corazón y no es leer por leer. Uno puede leer y tener vista ciega. Cuando tú lees por leer y lees rápido y no entiendes nada. Esta lectura es una lectura profunda, espiritual, dando sentido a las palabras. Bueno, lo segundo es que, además de la lectura de las Escrituras, también la predicación y la audición de la palabra de Dios es un elemento esencial. ¿Cómo lo comprobamos? Romanos 10:17. Dice el apóstol: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que ¿cómo vamos entonces a aprender de Dios si no predican la Escritura y si no oímos lo que está siendo predicado? Así que es muy importante. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro elemento revelado en la Escritura hay? Bueno, como tercero está el canto con gracia en nuestros corazones al Señor. Y eso lo podemos ver en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí, tú puedes adorar a Dios cantando en privado. Y hoy veíamos un texto que decía que el que esté alegre, cante, claro que sí, pero como estamos viendo una implicación plural o congregacional, es necesario también que cantemos a Dios cuando nos reunimos a adorar. ¿Qué más? Bueno, leemos las Escrituras, predicamos la palabra, escuchamos la palabra, cantamos con gracia, pero también oramos con acción de gracias por todas las cosas legales. Y es vital ser muy enfáticos en esto, que oremos por las cosas legales, es decir, legítimas, que Dios ha avalado en las Escrituras. No oramos aquí por un carro para cada hermano o por cosas que no están en las Escrituras. Oramos es con acción de gracias
por lo que Dios ha mandado. Y pedimos es conforme a su voluntad. Y Él nos oye si pedimos conforme a su voluntad. ¿Cómo vamos a soportar este elemento? Bueno, en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Así que cuando nosotros nos reunimos a orar al Señor, lo hacemos primero reconociendo nuestra necesidad de Él, pero también reconociendo que Él ha sido bueno, y siempre es bueno, y para siempre será bueno. Bueno, entonces oramos, cantamos, leemos las Escrituras, predicamos, la oímos, pero también administramos las ordenanzas, es decir, el bautismo cuando haya lugar y también la cena del Señor. El bautismo lo podemos soportar en el versículo de la Gran Comisión en Mateo 28:19, que dice el Señor a sus discípulos, bautizando a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lícito porque es una ordenanza y la hacemos en el contexto de la adoración, pero también tomamos la cena del Señor conforme a la tradición apostólica enseñada por Jesucristo en Hechos 27. Miremos rápidamente Hechos 27. Mira cuando ellos tomaban la cena, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta medianoche. Entonces el primer día de la semana es cuando más nosotros vemos los efectos de la salvación de Jesucristo. Un pueblo unido por la sangre de Cristo se reúne a recordarlo, porque es como una carta de amor, como nos enseñaba nuestro pastor. Todos los domingos que nos vemos los unos a los otros, recordamos que un día cuando la muerte de pronto nos separe, no va a ser suficiente, porque muy probablemente nos vamos a ver unos a otros en virtud de quien nos amó. Entonces, bueno, oramos, cantamos, predicamos, escuchamos la palabra de Dios, leemos las Escrituras, administramos las ordenanzas, pero como último también tomamos las ofrendas el día del Señor. ¿Cómo lo soportamos? Bueno, primera a los Corintios 16, versículo 2. Primera a los Corintios 16, versículo 2 dice: cada primer día de la semana, otra vez, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces vimos como primer punto, como primer pilar, que vamos a usar los elementos que están revelados en las Escrituras. 6 elementos, no tan sencillos, pero muy sustanciales. ¿Por qué? Porque nosotros delimitamos los elementos. Porque esto no va a dar lugar a que de pronto pongamos en un séptimo elemento títeres, o tarde de cine, o tarde de canto, o etcétera, etcétera, o tarde de lectura de otro libro de teología, o tarde de coro de la iglesia. No, los hemos delimitado, Dios los ha delimitado de esa manera. Así que bueno, usamos los elementos que están en las Escrituras. Como segundo pilar de lo que incluye la adoración bíblica, vamos a ver que nosotros adoramos a Dios corporativamente, es decir, como un solo cuerpo, el día señalado y la regulación de sus actividades en ese día. Así que mantener la adoración conforme a las Santas Escrituras va a reconocer que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, afirmó y se proclamó y se autocoronó como el Señor del día de reposo. Es así que como Él, siendo Señor, tiene toda potestad para regular lo que hacemos en el día de reposo. ¿Por qué el día de reposo? ¿Por qué tanta significancia o importancia o relevancia? Porque fíjate, hermano, que en el día del Señor es cuando nosotros podemos reunirnos como un solo cuerpo para alabar y bendecir o honrar el nombre de nuestro Dios. Esto es lo más religioso. Dijimos que adorar es religión y religión es adorar.
Entonces hoy, en el día establecido por Dios para enfocarnos en Él, Dios ha placido o se ha placido en dar su presencia especial en este día. Cuando todos podemos mirarnos a los ojos, cuando todos podemos enfocar o disponer de este día para su gloria. Entonces, Cristo es Señor, es dueño y es amo del día de reposo, como lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 18. Veamos rápidamente. 12:18 dice, disculpen, creo que no es. Creo que no es. Ya les digo. Es importante porque vamos a buscar 12:8. No para que me crean a mí, estamos basando la oración en las Escrituras de que hay que leerlas. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que Él es el que da la directriz, Él es el que tiene la batuta de decirnos qué hacer y qué no hacer en este día santo. Así que nos debemos reunir y remitirnos a lo que Cristo mismo enseñó con lo que es legítimo o no hacer en su día. Él tiene toda la potestad, es decir, que nadie puede pasar por alto este día, pero que al guardarlo debemos hacerlo en la manera que Cristo estableció y no como no se nos ocurra que debemos hacerlo. Pero entonces hay una pregunta consecuente. ¿Qué es lo que debemos hacer el día del Señor? Bueno, debemos hacer 3 asuntos muy importantes. El primero es la adoración pública al Señor, lo segundo es las obras de necesidad y lo tercero es las obras de misericordia. Vamos a ver cada una rápidamente. Por favor, acompáñeme a Levítico 23, versículo 3, que dice así: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. En donde quiera que estéis, hermano, en donde quiera que te encuentres, siempre será el día 7º, el día del Señor. Por lo tanto, bien dice el versículo 3, santa convocación. Es una convocación, no se convoca a una sola persona, sino que se convoca a todos los que son parte del pueblo de Dios. Es así que se espera que el día que Dios ha ordenado no se trabaje ni se ocupe en actividades cotidianas, por legítimas que otros días, digamos, que lo avalen o sean. Este día no lo ocupamos en las actividades con las que ocupamos nuestros días normalmente, porque es un día enfocado en el Señor, en su reposo. ¿Por qué? Porque el Señor reposó el 7º día y nosotros también debemos reposar. Vemos que nuestro Señor Jesús guardó el día de reposo y lo hizo así en Lucas 4:16 y en Marcos 6:2, para que lo lean en su casa. Entonces los discípulos, al ver el ejemplo de su gran maestro, el gran pedagogo, también acostumbraron a guardar el día de reposo. Hechos 27, 1 Corintios 16, 1 y 2. Entonces en el día del Señor Dios nos convoca a adorarle. ¿Y el pueblo de Dios entonces qué debe hacer? Pues aceptar el llamado y la convocación y reunirse para dar culto a su Señor, a su Salvador. Porque los mandamientos para el pueblo de Dios no son gravosos. Porque es que nos ha sido dado un don de amor. Porque es que Dios no nos ha tratado conforme a lo que merecemos, sino que nos ha dado la gracia y nos ha tratado de una manera que no merecemos. Por eso no es gravoso venir a adorar a tu Dios que te salvó y te amó y te amará por toda la eternidad. Así que este día entonces, un día como hoy, el día del Señor, no se ocupa en nuestras actividades, sino que se ocupan en ejercicios de adoración, de mera adoración,
tanto privada como pública. Entonces el día del Señor, que no se ocupa en la adoración a Dios, es un día perdido, es un día que se ha echado a perder, es un día profanado, que es más doloroso aún. Aunque la adoración del día del Señor es más que los cultos, no es menos que ellos. Entonces el individuo debe darse, todas las personas, es que no es solo un deber de los cristianos guardar el día de reposo, porque está en la ley moral. El pecador que no ama a Dios también le es exigido guardar el día de reposo. Que no lo haga es otra cosa, pero el individuo, o más bien el cristiano, porque estamos hablando de nuestra cláusula primera, el individuo debe aceptar la convocación santa de venir a adorarle, pero nosotros debemos adorar a Dios todos los días, es cierto, pero en el día del Señor debemos aceptar esta convocación mucho más, o de una manera mucho más profunda o consciente, porque es el día del Señor. Bueno, entonces vemos que ocupamos el día del Señor en la adoración pública. Como segundo, también debemos ocupar este día en obras de necesidad. Y con obras de necesidad nos referimos o hacemos referencia a estos trabajos u obras que se hacen para preservar la vida e integridad del individuo. Veamos por favor en Mateo 12, versículo 1, cómo se nos demuestra o cuál es el criterio que debemos tomar cuando miramos cuáles son las obras de necesidad. 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Mira que no dice, y sus discípulos les dio un antojito. Es una obra de necesidad, tuvieron hambre. Si no fuera una obra de necesidad del Señor, que es el Señor del día de reposo, no los hubiera permitido hacer ello. Así que son obras de necesidad lo que realmente necesitamos para nuestra subsistencia. Así que aquí el Señor, al avalar esta acción de los discípulos de recoger espigas en un día de reposo, nos aclara que ver por nuestras necesidades primarias no es pecado en un día como hoy. El Señor no es ilógico, el Señor no está fuera de todo razonamiento. Nosotros necesitamos comer y comemos. Algo más allá de eso ya es pecado y es algo profano. Así que en este día de reposo es legítimo comer, vestirnos y todo lo que pueda cooperar con preservar la vida e integridad de los individuos. Pero hay que hacer una aclaración muy importante, y es que las obras legítimas son las obras de necesidad y no las que nosotros creemos que es necesidad. Así que nuestro concepto debe delimitarse a lo que realmente es necesidad, no a lo que nosotros pensemos que es necesidad. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden pensar que tenemos necesidad de diversión o es necesario promover nuestro desarrollo de la libre personalidad, divirtiéndonos o haciendo cosas mundanas, cosas que se pueden atender en otros días y que el Señor no mira como legítimo ocupar. Por eso su día tiene que ser ocupado en este tipo de necesidades legítimas. Vamos a mirar rápidamente qué es una necesidad legítima. Primera Timoteo 6:8. Primera Timoteo 6:8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Primera necesidad, sustento, es decir, comer, lo que tenemos que hacer para no morir, y el abrigo, lo que tenemos que hacer para no morirnos de frío. Mateo 6, del 31 al 32 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, por medio del Espíritu Santo entendemos que la necesidad es el comer y el vestir. Eso son las horas de necesidad. Así que el Señor nos ayude a entender qué es lo que según Dios verdaderamente necesitamos.
Y es muy importante que mires cómo Dios delimita las necesidades para que nosotros no pensemos que nuestras necesidades pueden ser el divertirnos, o ir a un cumpleaños, o en actividades de ocio. No, eso no es necesario. Puedes vivir sin ello, pero no puedes vivir sin alimento. Puedes vivir sin vestido, pero probablemente mueras de hipotermia. Entonces, hemos delimitado la necesidad. Entonces, bueno, adoramos a Dios en el día del Señor, realizamos obras de necesidad y obras también de misericordia. Entonces, las obras de misericordia, Dios también quiere que este día el hombre haga obras de misericordia para no profanar su día santo. Entonces hacemos referencia a aquellas acciones que se hacen para mostrar el carácter de Cristo y suplir la necesidad de otras personas. Por favor, anota estos versículos: Mateo 25, 35 al 36, Filipenses 2, del 1 al 4, y Romanos 12, 15 y 16. Estos versículos nos ayudan a ver que muchas de estas cosas no serían posibles fuera de la comunión de Cristo. Entonces, nos adelantamos a algunas malas interpretaciones, y algunos pensarán que es misericordioso asistir a la piñata del sobrino o del tío, o que sería misericordioso que de pronto asistir al colegio en una izada de bandera o en algo así. Las obras de misericordia también tienen que ver o están ligadas a las obras de necesidad. ¿Qué es lo que necesita el prójimo? ¿Está la vida del prójimo en riesgo? Entonces, si está en riesgo, hay que actuar. Dios lo avala porque Él es amoroso. Entonces, bueno, hemos visto dos pilares, ¿verdad? Usar los elementos, adorar a Dios corporativamente según el día señalado, pero también vamos a ver un tercer pilar, y es la participación de cada uno de nosotros según la palabra de Dios. En Salmo 156 dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Y si el avecita alaba al Señor cuando canta, y si el ciervo alaba al Señor cuando salta, mucho más nosotros, que hemos sido objetos de la misericordia de Dios, debemos alabar a Dios en este día. Pero que incluye hombres y mujeres. Y por qué no, un niño, un joven que haya sido objeto de la misericordia de Dios tiene que alabar. Y esto parece redundante, pero no. Hubo un tiempo cuando la iglesia del Señor caminó por el desierto en la Edad Media, acépteme la metáfora, solo la iglesia o solo los dirigentes de la iglesia les era habilitado el adorar y cantar a Dios. Es decir, el clero o las personas del común y corriente no podían alabar a Dios. Entonces la Reforma quita esta blasfemia y dice: todos los creyentes somos sacerdotes y todos podemos ofrecer alabanzas a Dios. Es decir, entonces, hombres y mujeres y jóvenes, ¿por qué no niños? Si han sido objeto de la misericordia de Dios, podemos y debemos cooperar en la adoración. Entonces, los hombres piadosos dirigen, las mujeres participan de acuerdo a su rol, y la enseñanza pública y regular y sistemática va a estar a cargo de los ancianos y de los varones, elegidos por Dios para esta labor. Entonces todos participamos. No es porque el predicador solo adora a Dios, no es porque los hermanos que colaboran con la transmisión, solo ellos adoran a Dios. No, hermanos, todos adoramos a Dios. Ese es el privilegio de que nadie es más importante que otro en el pueblo de Dios. Dios nos ve con un mismo rasero y todos somos sus hijos, por lo tanto todos debemos participar en la adoración a Dios. Y esto entonces supone el tercer pilar. Y como último, vemos que también en la adoración a Dios hay algo que se llama la coordinación y subordinación de asuntos secundarios, asuntos circunstanciales, es decir, no asuntos revelados. Hay cosas que nosotros hacemos y disponemos que no están reveladas en las Escrituras. Y un gran ejemplo es lo que hoy nos pasó. Hoy adoramos sin ventiladores, hoy adoramos sin sonido, sin música, sin melodía. ¿Por qué? Porque
Dios nos ha habilitado para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por lo tanto, hay asuntos que no están revelados que se llaman circunstanciales. Entonces es muy importante, hermano, que usted distinga los elementos de culto revelados con las circunstancias de culto. Por lo que no es una contradicción el decir que la suficiencia de las Escrituras implica que también debemos usar los asuntos circunstanciales con los propósitos por los cuales Dios nos ha dado todas las cosas. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a tener necesariamente que usar muchas cosas para adorar a Dios. Por ejemplo, las sillas. Por ejemplo, a la hora en que se prenden los ventiladores. Por ejemplo, no sé, la hora en la que nos reunimos. ¿Me hago entender? Eso no está revelado, pero es necesario que nosotros los estructuremos y lo creemos como una logística eclesial, porque eso hace parte del orden. Nosotros tenemos que hacer todas las cosas decentemente y con orden. Por lo tanto, esos asuntos circunstanciales que no están revelados, también nosotros tenemos que participar de ellos, pero de una manera en la que no pongamos por encima estos asuntos circunstanciales, por encima de los asuntos revelados. Entonces, aquí dependemos mucho de la revelación general de Dios y de la gracia común. Entonces, como por ejemplo, horarios de culto, duración del culto, lugar de reunión, adecuación del lugar, ayudas para el canto como himnarios, proyectores, instrumentos musicales. La esencia de Dios está en lo que ya dijimos que son elementos de culto, pero nos vamos a usar de otras herramientas para llevar a cabo la adoración. Así que, hermano, en la relevancia o en la, digamos que cuando sopesamos los asuntos de la adoración, no pongas por encima los asuntos circunstanciales, sino más bien adoremos a Dios de la forma revelada. Entonces, bueno, hermano, en conclusión, lo primero es que tomemos la adoración con temor, temblor, reverencia, pero también con mucho celo. Es decir, sabemos que estamos ahora bajo un ataque muy grande de Satanás que nos hace suponer que nosotros regulamos la adoración, que nosotros adoramos a Dios como se nos antoja, y no es así. ¿Qué pasa cuando a nuestro Padre y cuando la palabra de Dios es blasfemada? Bueno, reacciona a eso, reacciona con celo, porque es la casa de Dios, no tu casa. En Efesios 3, del 20 al 21, dice el apóstol Pablo de Jesucristo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Cristo sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. Entonces, hermanos, no olvides que adorar a Dios es nuestro privilegio y que Dios se manifiesta especialmente cuando digamos que nos reunimos a adorar, pero de acuerdo a su palabra. Recuerda lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Ellos por tener de pronto una buena intención, ¿quién quita? La intención no es suficiente. Dios ha revelado las Escrituras, por lo tanto, cada vez que nos reunamos, pon la palabra de Dios en tu corazón, porque eso es lo más importante. Y segundo, querido amigo, que no has creído en Jesucristo, has escuchado hoy adoración aquí, adoración allá, culto aquí, culto allá. Querido amigo, tengo una mala noticia, es que tú no vas a poder adorar a Dios si no has venido en fe y en arrepentimiento, y si no has creído en Jesucristo como Salvador de tus pecados. Es así que Jesús dice, si estás muy preocupado de cómo puedo conocer al Señor, cómo puedo realmente conocer al Dios verdadero, bueno, Jesucristo dice, ven a mí, o venid a mí todos los que estáis turbados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces, querido amigo, preocúpate primero por tu salvación, antes de preocuparte porque ¿será este himno bíblico? ¿Será este himnario? ¿Tendrán las hojas de este himnario el número destinado o revelado? No te preocupes primero por eso. Preocúpate por tu alma primero. Si supieras quién es el que ofrece el agua, del cual nunca nadie va a tener sed,
Si supieras quién es el que te ofrece el pan, del cual el que come nunca va a tener hambre, dirías, ven Señor, dame de beber, dame de comer. Así que ven a los pies de Cristo y Él te va a enseñar a cómo adorar a Dios y Él te va a acercar a Dios. Así que bueno, hermanos, oremos.